Todas las plantas están capacitadas para ocupar cualquier nicho ecológico y desarrollarse en él bajo extremas condiciones ambientales, y las carnívoras no son una excepción. El origen de esas plantas que se nutren de seres vivos puede hallarse tal vez en la familia de las bromeliáceas. Las bromeliáceas viven en bosques tropicales donde la tupida vegetación impide que los rayos del sol lleguen al suelo. Por eso, estas plantas crecen sobre los árboles. Se aferran a ellos con sus raíces, que asombrosamente cumplen tan solo esa función. La alimentación está encomendada a las hojas de la planta. En forma de embudo, captan el agua y el humus necesario. Pero al hacerlo, forman en su interior unas charcas en las cuales viven y ponen sus huevos numerosos insectos y otros animales acuáticos, incluso ranas. Cuando alguno de esos insectos se ahoga, las bacterias del agua descomponen su cuerpo, y cabe suponer que al hacerlo aportan sus nutrientes a la alimentación de la planta. No está demostrado que las bromeliáceas sean plantas carnívoras, pero en su sistema de captación de alimento puede muy bien hallarse el origen de estas plantas que se alimentan de seres vivos. Los vegetales son la base de la pirámide alimentaria, ya que solo ellos pueden convertir el agua, los minerales y el CO2 en sustancias orgánicas asimilables por el resto de organismos, una tarea en la que les ayuda la acción de los rayos solares. Sin embargo, entre todos los vegetales, tan solo las plantas carnívoras añaden a su dieta los nutrientes de seres vivos, una necesidad alimenticia originada por las características de los lugares que en muchas ocasiones estas plantas habitan. Ciénagas, pantanos e incluso cenizas volcánicas, terrenos con limitados recursos nutritivos que obligaron a esas plantas a sobrevivir en situaciones extremas. La excitante experiencia de conocer de cerca cómo viven las plantas carnívoras requiere un esfuerzo muy pequeño. Solo hay que imaginar que nuestro cuerpo se hace diminuto, como el de un insecto, y que somos víctimas potenciales de los fascinantes seres a los que se conoce como plantas carnívoras. Los dispositivos de caza son tan variados como las propias especies, y en muchas ocasiones hacen gala de la capacidad de seducción que ha dado pie a tantas y tantas leyendas, casi todas ellas macabras, sobre estas plantas. Y sin embargo, en ocasiones los insectos pueden confraternizar relajadamente con ellas. Así lo demuestra una mariposa posada sobre una Drosera rotugnifolia, planta carnívora de la familia de las dróseras, también denominadas rósolis o atrapamoscas. Pero la aparente camaradería tiene su razón de ser. Puede ocurrir que el insecto sea una presa demasiado grande para la planta, o simplemente que no esté excitando sus mecanismos de ataque. La imagen de cualquier insecto posado sobre una drósera plantea inmediatas cuestiones sobre la forma de actuar de esta planta carnívora. Es obvio que no tiene boca, mandíbulas ni estómago, y sorprende por tanto el hecho de que pueda alimentarse de un ser vivo al que previamente debe capturar. Las dróseras, plantas carnívoras que habitan en todos los lugares del planeta, han desarrollado ingeniosos sistemas para capturar a sus presas, y su fórmula para posteriormente devorarlas consiste en una sorprendente digestión exterior. Estas plantas están cubiertas de unas glándulas productoras de enzimas que disgregan el alimento, un objetivo al que contribuyen las bacterias del ambiente y que supone en sí mismo un apasionante espectáculo. Las dróseras cubren sus hojas con llamativos y largos pelos rojos. Estos se ven coronados por glándulas que segregan un líquido brillante, gracias al cual podrían parecer diminutas perlas.
Atraídos por las falsas perlas, los insectos se posan sobre la planta. Y la insospechada trampa se pone en marcha de inmediato. Las brillantes gotitas son en realidad la sustancia pegajosa a la que el insecto queda adherido al primer contacto. Cuando tal cosa ocurra, el instinto llevará a la víctima a tratar de liberarse. Todo lo que conseguirá con su desesperado intento es ampliar la efectividad de la trampa. Al revolverse, el insecto pone su cuerpo en contacto con más y más gotitas pegajosas que lo irán envolviendo y atrapando de manera irremediable. Tras ser capturado, será el propio insecto quien estimule el movimiento de los tentáculos más próximos, que se curvan alrededor del animal en un abrazo mortal del que ya no escapará. La morfología de la Drosera avignata está especializada para curvarse sobre el cuerpo de su víctima. En el caso de la Drosera aliciae, al igual que en el de todas las carnívoras de esta familia, la sofisticada trampa no es, a pesar de todo, lo más sorprendente de su sistema de alimentación. En la morfología de la Drosera capensis es evidente la carencia de boca y estómago. Por eso, recurre también al curioso sistema de digestión exterior. Cuando finaliza el festín, pueden observarse los restos de las partes más duras, como las patas o los caparazones. Un saltamontes avanzando decididamente hacia la amenaza de una trampa carnívora. En este caso, una Drosophilum lusitanicum, especie que habita en alcornocales y brezales próximos a la costa. La Drosophilum presenta algunas variantes al sistema de caza mediante pelos pegajosos practicado por las dróseras, a cuya familia pertenece. Sus pelos carecen de movimientos y no se curvan sobre la presa, un sistema que, sin embargo, parece ser también de gran eficacia a juzgar por la macabra inmovilidad de esta mariposa. El saltamontes se acerca ingenuamente a la trampa y cae en ella. Sin embargo, esta vez la víctima consigue escapar. Y es que la planta no es infalible. El saltamontes es demasiado grande y pesado para ella, lo que le permite huir. La historia del cazador cazado. La libélula, uno de los más fieros depredadores del mundo de los insectos, ha caído esta vez en la trampa. El mecanismo de digestión de la Drosophilum es básicamente igual al de todas las plantas carnívoras. Sin embargo, presenta una curiosa variante que solo ella posee. La acción de sus enzimas no está reforzada por la actividad bacteriana. Una diferencia debida quizás a las propiedades antisépticas del ácido fórmico que se ha detectado en esta especie. Parece que también la libélula ha tenido suerte por esta vez. La carnívora tendrá que esperar un poco antes de comer. Un sistema de caza basado también en las glándulas pegajosas, aunque con características propias, puede observarse también en las pingículas o grasillas, especies de plantas que crecen en paredes o taludes abundantemente húmedas. Las pingículas poseen un aspecto absolutamente inofensivo, muy parecido al de cualquier florecilla. Su candorosa apariencia es en parte debida a que las glándulas viscosas no se sirven de pedúnculo alguno para elevarse sobre las hojas, sino que están insertadas en estas. Su disfraz, que le permite atrapar a muchos insectos, es de nuevo un regalo de la previsora naturaleza. Las pingículas viven sobre un medio con escaso o ningún suelo del que obtener alimento, y las glándulas que le permiten cazar no son sino un complemento a sus posibilidades de supervivencia. Los pelos glandulares de la familia de las atrapamoscas son un curioso sistema de caza cuyas variantes pueden observarse en muchos lugares de la península ibérica. Pero por supuesto, cada hábitat ha desarrollado sus propias especies carnívoras que a veces nada tienen que envidiar a los pelos glandulares en ingenio y sofisticación. Y en ocasiones les aventajan en amenazadora efectividad.
una selva del Asia tropical. Tupida vegetación. Laberínticos senderos de maleza. Cerradas lluvias torrenciales. Y es aquí, en el corazón de la jungla, donde aguardan las mortíferas trampas de las nepentes o plantas jarra. Se trata de especies que viven en las ramas altas de los árboles a fin de aprovechar la fuerza vital contenida en los rayos de sol. Es en ese lugar donde despliegan sus vistosas trampas. Las trampas, que reciben el nombre de ascidios, no son sino modificaciones de las hojas que se prolongan en un largo zarcillo y se transforman en una especie de elegante ánfora, en cuyo interior aguarda la muerte. Como todas las trampas, las de las plantas jarra despliegan seductores engaños. El anillo que sirve de entrada al cepo está impregnado de una sustancia dulce cuyo sabor y aroma recuerdan al néctar. El cebo es perfecto para los insectos golosos, que una vez apoyados en la boca del ascidio, resbalan por las paredes deslizantes de este, ahogándose en el líquido que anega el fondo de la trampa. Este líquido está compuesto por muchas sustancias, entre las que se encuentran algunas similares a alcoholes que narcotizan a la víctima con tal eficacia que se ha llegado a utilizar el líquido de las jarras como calmante del dolor humano. Enseguida, las enzimas digestivas segregadas por las glándulas de las paredes interiores comienzan a efectuar su trabajo, que culminará con la absorción de las sustancias disueltas a causa de la digestión del animal. Algunas carnívoras, como la nistenofila, presentan por centímetro cuadrado hasta 6.000 glándulas segregadoras de enzimas. Los ascidios de algunas especies pueden alcanzar hasta 50 centímetros de longitud y llegar a contener 2 litros de agua, características que les permiten capturar incluso pequeños pajarillos. En el sereno corazón de la jungla, la historia se repite una y otra vez. La mortífera fórmula alimenticia de las nepentes o plantas jarra se concreta en la naturaleza de muchas maneras distintas. En las selvas amazónicas existe la Helianthera nutans, que ha transformado sus hojas en largos embudos. Pero en este caso, los embudos no están suspendidos en la vegetación, sino agrupados en rosetas a ras de suelo. Al igual que hacen las plantas habitantes de las copas de los árboles, la Helianthera nutans recurre también a apetecibles aromas para atraer a sus presas. El resultado es igualmente efectivo. La víctima se aproxima al borde de la trampa para saborear el atractivo cebo y cae ingenuamente en su interior. Las paredes interiores del embudo están densamente recubiertas por multitud de pelillos dirigidos hacia la base. El insecto se desliza por ellos hasta el fondo de la trampa. Allí se concentran las glándulas secretoras de enzimas que convertirán a la presa en sustancias directamente asimilables por la Helianthera nutans. La fórmula de caza mediante embudo demuestra lo efectivo de su sistema en su gran distribución geográfica, que alcanza lugares del planeta muy lejanos entre sí.
A muchos miles de kilómetros, en las regiones más orientales de Norteamérica, se encuentra un miembro de la familia de las sarracenias, que también han adoptado la estructura en forma de embudo. Pero esta sarracenia, denominada leucofila, ha mejorado además su efectividad mediante un curioso sistema. El extremo superior del embudo está cubierto por una especie de tapadera que actúa a modo de paraguas y cuyo sentido no es mantener seca la planta, sino impedir que la trampa se llene de agua y pueda así facilitar una eventual fuga de la presa. Las sarracenias purpúreas. Estas sarracenias poseen vistosas marcas de irisaciones púrpura que contrastan con el color verdoso apagado de la planta. El espectacular colorido cumple la función de atraer al insecto, una misión de reclamo a la que ayudan eficazmente las sustancias aromáticas emitidas por el anillo que rodea la boca de la trampa. La sarracenia purpúrea completa y mejora su técnica de caza con algunas peculiaridades propias que solo ella ha incorporado. La parte superior del interior del ascidio está tapizada de una densa cubierta de pelillos que, además de precipitar al insecto hacia el final del pozo, dificultan que pueda escapar de este. Y en el interior del embudo, una nueva prueba de lo enigmática que en ocasiones puede ser la naturaleza. Es evidente el efecto letal que en el insecto ha tenido el líquido del interior del embudo. Sin embargo, esa misma sustancia resulta totalmente inocua para las pupas de mosquito que hacen gala de su extraordinaria movilidad en tan peligroso elemento. Las distintas especies de plantas carnívoras parecen en ocasiones competir entre sí para lograr una mejor efectividad a la hora de alimentarse. Las sarracenias psitacinas han desarrollado un sistema mediante el cual la boca del ascidio se cierra estrechándose en la base, adquiriendo la forma de un verdadero embudo que impide a la víctima echar marcha atrás. El gran tamaño de los pelos que el ascidio presenta en su interior contribuye decisivamente al éxito de la trampa. La aventura iniciada por el insecto al acercarse a la planta carnívora se convierte en un camino sin retorno. Durante miles de años, la sofisticación de las jarras de las nepentes ha servido fielmente a la supervivencia de muchas especies, y su efectividad es tal que ha cruzado todos los océanos y mares. En Australia, por ejemplo, vive confinada en las zonas más secas de las ciénagas la Cephalotus follicularis, que por ello ha tenido que desarrollar ingeniosamente su morfología a fin de poder capturar a sus presas. La Cephalotus presenta rasgos propios que varían según la edad de la planta. Los ejemplares más jóvenes poseen un opérculo cerrado que se abrirá sin embargo en la madurez del ejemplar para mantener estable su nivel interior de líquido. Como medida adicional de eficacia, la Cephalotus posee un anillo de costillas dirigidas hacia adentro que dificultan la de por sí poco probable huida de sus presas. El color de la Cephalotus evidencia además otro importante dato. Presentan hojas normales, laminares, verdes y asimiladoras. Esto significa que realizan la fotosíntesis con total normalidad. La fotosíntesis o síntesis de los hidratos de carbono con ayuda de la luz prueba que estas plantas no necesitan cazar para sobrevivir, al menos no de forma imprescindible. Y sin embargo, sus trampas siguen atrapando con voraz precisión a las presas que se dejan seducir ingenuamente por sus atractivos.
Esa característica, que podría apuntar a alguna especie de voluntad encaminada a la captura de presas, es tal vez el punto donde tienen origen tantas historias y leyendas en las que algunas plantas carnívoras devoraban a sus víctimas por puro instinto asesino. Por supuesto, eso es falso. La alimentación de las plantas carnívoras es una fórmula que no dista de la de otras muchas especies, que dentro de la naturaleza se alimentan de otros seres vivos. Al devorar a sus presas, las carnívoras simplemente mejoran y completan su dieta, a pesar de lo cual sus técnicas de captura abren siempre nuevos caminos a la imaginación. El interior de la jarra de la Cephalotus se divide en dos zonas, la superior, cubierta de sustancias resbaladizas de naturaleza similar a la cera, y la inferior, donde se concentran las glándulas digestivas. Como en otros casos, la digestión se llevará a cabo por la acción combinada de las enzimas y de las bacterias de la putrefacción presentes también en el líquido. Como acabamos de ver, la Dionea muscipula utiliza determinados métodos de caza mucho más expeditivos que los de otras plantas carnívoras, como si estuviera efectivamente animada por esa voluntad de violencia que, según la ignorancia de los antiguos, era el motor de las acciones de muchas carnívoras. La Dionea muscipula, también llamada Venus atrapamoscas, es una especie que habita en el sur de Estados Unidos y que utiliza un mecanismo de captura muy rápido, ágil y eficaz. Las hojas de la Dionea, de llamativo color rojizo, sugieren al insecto que se encuentra frente a un jugoso trozo de carne cruda. La hoja de la Dionea se cierra sobre su víctima vertiginosamente en 1 o a lo sumo 2 décimas de segundo, como si fuera un cepo de afiladas puntas que encajan ajustadamente entre sí. El funcionamiento del sistema tiene en efecto mucho que ver con el de un cepo. El insecto tiene muy pocas posibilidades de escapar. Por supuesto, al sentirse encerrado intentará revolverse, pero solo conseguirá aumentar la presión de la hoja contra su cuerpo, que se hará mayor cuanto más se mueva la presa. Sin pérdida de tiempo, la planta carnívora comenzará a segregar las sustancias digestivas que devorarán a la víctima viva. Aunque esas características no deben llamar a engaño, en realidad se trata de una técnica altamente sofisticada, de compleja elaboración. El animal se posa sobre la hoja, estimulando los pelos sensibles de la superficie de esta. El resultado, un rápido cierre de las dos mitades de la hoja sobre el nervio medio. Pero las plantas carnívoras, a pesar de todo, no son infalibles. La naturaleza, en su afán de dotar de igualdad de oportunidades a todos los seres vivos, ha contemplado la posibilidad de que el insecto atrapado por la carnívora pueda en algunas ocasiones huir de la jaula que lo aprisionaba. Esa igualdad de oportunidades en la naturaleza se decanta según las ocasiones a favor de un ser u otro, pero en todos los casos supone un apasionante espectáculo.
Tras la captura de la presa, viene enseguida el proceso digestivo. La dionea tiene su propio sistema, al que también colabora el animal al intentar huir. La planta aumenta su presión, de manera que se produce una especie de prensado del insecto. Al cabo de aproximadamente 24 horas, aunque también pueden transcurrir días, la hoja volverá a abrirse hasta que otro insecto cometa el error de dejarse seducir por sus sensuales y hermosos colores. Pelos y glándulas viscosas, eficaces trampas en forma de embudo, rapidez y precisión de cepos mortales. Todas las formas de caza desarrolladas por las plantas carnívoras son modificaciones surgidas en un momento de la evolución encaminadas a mejorar la supervivencia de esas especies dentro de la naturaleza.